Hola, mi nombre es Orley Andrés Guerra Anzules, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí y en este video voy a hablar sobre las instalaciones eléctricas y la producción de energía en las centrales eléctricas, que corresponden a la asignatura de centrales eléctricas a cargo del docente, el ingeniero Lenín Cuenca Álava. El primer punto, vamos a hablar sobre los generadores eléctricos. En lo que corresponde a las generalidades, nos dice que actualmente la generación eléctrica se la realiza a través de generadores trifásicos con una frecuencia de 50 o 60 hercios, que esto ya dependerá de el país en que nos encontremos, ya que cada país cuenta con su frecuencia. No, además nos dice que el uso de los turbogeneradores de poder saliente en las centrales se rige por la velocidad de rotación de la máquina motriz. Y también para la elección de la potencia de un generador se la realiza en función de la tensión nominal. Como podemos observar en el gráfico, de acuerdo a la tensión nominal y de acuerdo a la potencia en MVA, tenemos distintos niveles de tensión de acuerdo a la potencia reactiva, a la potencia aparente, perdón. Dentro de los dispositivos de excitación de los alternadores, nos dice que un sistema de generación eléctrica es básicamente está constituido por la turbina, el generador y el transformador. El generador, el cual es el dispositivo mediante el cual se lleva a cabo la conversión de energía mecánica a una energía eléctrica. Una de las partes más importantes de los generadores es el sistema de excitación, que el mismo eh, que es la fuente que alimenta de corriente continua al bobinado del campo del generador. Para esto tenemos parámetros básicos de un sistema de excitación, donde tenemos dos parámetros muy importantes: la tensión máxima de la excitatriz y la velocidad de excitación. En la velocidad máxima de la excitatriz, los turbogeneradores suele ser muy a menudo dentro de un 40 a un 80% superior a la tensión nominal de excitación. Y dentro de la velocidad de excitación, bueno, pues esta se la calcula haciendo girar el alternador en vacío, y de esta manera se regula la tensión de la excitatriz hasta que el generador suministre una tensión nominal. Aparte tenemos la excitación con excitatrices de corriente continua. Pues en generadores de baja potencia pues suelen emplearse máquinas de corriente continua con excitación derivación, a las que se les añade un devanado serie para mejorar las respuestas de funcionamiento. Esto se lo puede explicar a través de este gráfico. Y con respecto a generadores de elevada potencia, pues se utilizan sistemas de excitación compuestos por una excitatriz principal, una excitación independiente y una excitatriz piloto de excitación derivación. También tenemos excitación con diodos rectificadores. En la actualidad, debido a la fiabilidad y al nivel de potencia que nos ofrecen estos diodos rectificadores, hace que se los utilice mayoritariamente como dispositivos de excitación en los generadores eléctricos, como se puede observar en el diagrama que se encuentra a la derecha. Dentro de la autoexcitación tenemos dos tipos de autoexcitación directa y autoexcitación indirecta. Dentro de la autoexcitación indirecta tenemos varias clasificaciones que son igual a la autoexcitación indirecta. Primeramente, ¿qué es la autoexcitación? Esta se basa en tomar una corriente necesaria de los bornes del alternador y luego, por medio de un transformador de excitación, pues se rectifica este valor que ha sido transformado por el transformador de excitación y alimenta al rotor del alternador. De esta manera autoexcitamos el generador. Y
La clasificación, pues en la autoexcitación directa sin compoundaje, tenemos que es un este es uno de los más sencillos, pues que necesita poco mantenimiento y de igual manera se alimenta de la corriente eléctrica que se encuentra en los bornes del alternador y luego se lo transforma y se rectifica y luego es enviado hacia el rotor. Y en la autoexcitación directa con puntaje, pues este sistema se le añade un puente de diodos que es alimentado por transformadores de corriente de característica lineal. En los autoexcitación indirecta sin compuntaje, pues se usa la tensión de salida para alimentar la máquina auxiliar acoplada al eje del generador que alimenta el devanado de excitación. Y en la autoexcitación indirecta con puntaje, pues tiene dos tipos de autoexcitación indirecta, que son con excitatriz de corriente continua y con excitatriz de corriente alterna. Excitación mediante diodos giratorios, pues esta técnica se las usa como una técnica de excitación estática mediante semiconductores. El inducido de la excitatriz trifásica con devanado inducido fijo está montado sobre el eje del alternador principal. La alimentación de este tipo de excitación se la realiza a través de los bornes de los generadores que lleva una solución favorable siempre que se trate de pequeñas de máquinas de baja potencia. El próximo punto es sobre la regulación y reguladores, el cual tenemos dos puntos que vamos a hablar acá: la regulación de tensión y los reguladores de tensión. En la regulación de tensión, pues esta debe cumplir con las siguientes características: mantener la tensión de la red eléctrica dentro de los márgenes de variación permitidos, independientemente del nivel de carga. El segundo punto, pues regular la potencia reactiva de modo que ésta se reparta de modo adecuado entre los diferentes generadores de la central. Y último punto, mantener el sincronismo de alternador de la red y de modo especial en caso de cortocircuito. Dentro de los reguladores de tensión tenemos que reguladores electromecánicos y reguladores electrónicos. Dentro de los reguladores mecánicos tenemos que se basan en regular la tensión de la excitatriz de corriente continua, y en los reguladores electrónicos tenemos que se basan en la actuación inmediata para evitar que el alternador salga del sincronismo. Y estos de acá son elementos o limitadores que cada uno cumple una función de acuerdo al funcionamiento de cada regulador. Cuarto punto, pues las instalaciones de servicios auxiliares en las centrales eléctricas. En esta tenemos cometido de los servicios auxiliares, las cuales nos dice que en las centrales eléctricas siempre existirán numerosas instalaciones para la aportación de regulación, medida, control, iluminación y otras funciones que permiten el funcionamiento de las mismas. La clasificación de los servicios auxiliares, pues tenemos que se clasifican en esenciales y normales. En las esenciales son en los que una falta momentánea de alimentación puede derivar en daños importantes para el material o para la vida de las personas. Y en las normales, pues esta a su vez se clasifica en dos: en urgentes y eventuales. En las urgentes son aquellas en las que una falta de alimentación provoca automáticamente una reducción en la potencia de salida de la central, y en las eventuales son los restantes de los equipos que no condicionan ni la producción de energía ni la seguridad. Tenemos también la constitución de las redes de los servicios auxiliares, las cuales habla que de las redes de servicios auxiliares de grandes bloques se alimentan durante el estado de funcionamiento a través de servicios auxiliares. Aquí, como se puede observar, tenemos una generación y nuestro servicio auxiliar. Momentáneamente
cuando no se necesita el servicio auxiliar, estas protecciones estarán en modo abierto. Una vez que llegase a fallar esta alimentación del lado superior, pues el servicio auxiliar accionaría estas protecciones o estos conectores y alimentaría al, al servicio o haría que continúe el servicio. Dentro de las subestaciones, pues tenemos que las subestaciones son elementos de suma importancia y que se definen como un conjunto de elementos encargados de la transformación de la tensión, de la frecuencia, del número de fase y y el control de muchos otros factores o parámetros eléctricos. Estas a su vez se dividen en subestaciones de transformación y de maniobra. Dentro de las subestaciones transformadoras elevadores en las centrales eléctricas, estas subestaciones elevadoras por lo general se las ubica en las centrales generadoras y a su vez son de tipo a la intemperie. El voltaje nominal en el bobinado primario de nuestro transformador va a variar entre 3 y 36 kilovoltios. Esto ya dependerá del voltaje del generador que nos esté entregando, mientras que el voltaje secundario estará limitada de acuerdo a las tensiones de transporte o interconexión de nuestro sistema eléctrico de potencia. Además tenemos esquemas más empleados en las estaciones de transformadores, que son las siguientes: generadoras conectados directamente a un sistema de barros colectores simples, conexión en bloques, conexión de generadores en banco de transformadores con 3 devanados, generadores conectados directamente a un sistema de barras colectoras simples para la transformación en alta, y cada una está especificada con un diagrama. Dentro de los dispositivos constructivos de subestaciones, pues tenemos que debe contar con una seguridad general de la red, flexibilidad de la explotación, simplicidad de maniobras, mantenimiento mínimo, coste y fiabilidad. En disposición de barra simple, pues este tipo de barra es uno de los más sencillos que se lo puede utilizar, que presenta grandes problemas cuando llega a existir una falla dentro de él, ya que se debe realizar la paralización de todo el sistema. Y en este tipo de barras, pues es un poco más adaptable a ciertas fallas, ya que si llegase a existir una falla, se aísla un tramo y no todo el sistema. Pues esta ha sido mi exposición y muchas gracias.